Hola exploradores, soy Ulfi, autor del arte de sonreír y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo de este gran club de lectura al que hemos bautizado Lecturas para el Éxito, donde perseguimos dos grandes objetivos. Uno es coger y tomar el hábito de lectura si es que no lo tenemos o perfeccionarlo en caso de que seamos lectores habituales, y dos, y muy importante, y es desarrollarnos personalmente a través de estrategias, herramientas que nos sirvan bien para aumentar nuestra conciencia, para tomar mejor control y gestión de nuestras emociones, o incluso adquirir hábitos que nos potencien y que nos acerquen un pasito más a ser esa persona en la que deseamos convertirnos. Esa capaz de conseguir sus metas, sus logros y tener la vida que siempre ha soñado. Pero recuerda que nos convertimos en lo que hacemos. Por ello, antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube pueda avisarte de las lecciones que voy subiendo. Porque cada lección es un pasito más hacia tu propósito. Quiero que lo consigas, porque tu propósito es mi propósito. Ahora sí, vamos a aumentar nuestra vibración. ¿Estás preparado? Pues vamos a por ello. Todo comienza con una sonrisa. Pues en el vídeo de hoy vamos a continuar leyendo este libro tan fascinante que es el Kybalión, el cual habla de los 7 principios herméticos. Si es la primera vez que me ves, te recomiendo que vayas al primer vídeo sobre el Kybalión. Vamos a aprender lo que son los principios herméticos o leyes mentales que nos sirven para entender cómo funciona el mundo y cómo funcionamos nosotros a través de nuestra mente, cómo pensamos, cómo nos sugestionan ciertos pensamientos, ciertos estímulos externos. Es para mí la base fundamental de poder autoconocernos a nosotros mismos. Porque cuando tú te autoconoces puedes conocer a los demás, pero no al revés. Ahora sí vamos a continuar por el capítulo 14 llamado Género Mental. Habla sobre el principio de género, que todos tenemos una energía masculina y femenina, pero en el ámbito mental. Lo dejamos en el último capítulo por la página 133 y concretamente en la línea 2, 4, 6, 8, 10, 12, al comienzo de la línea número 13. Antes de comenzar, obviamente quiero recomendarte, si es que no lo tienes, que adquieras el Kybalión. Puedes verlo en mi caja de la descripción del vídeo y puedas leerlo desde el principio, como decía al principio de esta lista de distribución de vídeos del Kybalión, para así no perderte ninguno de estos principios y poder entenderlos, ya que en estos vídeos no solo leemos el libro del Kybalión, sino que además también hacemos algunos comentarios que nos sirven para tratar de entender un poquito mejor los principios. Bueno, ahora ya sin más vamos a comenzar y continuar con la lectura. Esto exige mucha concentración mental y poder de análisis de parte del estudiante, pero este trabajo es posible, e incluso los que no están muy avanzados pueden ver en su imaginación cómo tiene lugar el proceso descrito. Después de realizado este ejercicio, el discípulo se encontrará en posesión consciente de un ser, que puede ser considerado bajo su doble aspecto del yo y del mí. El mí se sentirá como algo mental en lo que pueden producirse los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y otros estados mentales. Puede ser considerado como si fuera la matriz mental, según decían los antiguos, capaz de generar mentalmente. Este mí se denuncia a la conciencia poseyendo poderes de creación y generación latentes de todas clases. Su poder de energía creadora es enorme, según puede sentirlo uno mismo, pero a pesar de todo se tiene la conciencia de que debe recibir alguna forma de energía, bien del mismo yo, inseparable compañero, o bien de algún otro yo, a fin de poder producir sus creaciones mentales. Esta conciencia aporta consigo el hecho de ser consciente de la enorme capacidad de trabajo mental y de poder creador que encierra. El estudioso encuentra pronto que no es del todo lo que hay en una conciencia íntima, pues ve que existe un algo mental que puede querer que el mí
obre de acuerdo con cierta línea creadora y que sin embargo permanece aparte como testigo de esa creación mental. A esta parte de sí mismo se le da el nombre del yo y puede reposar en su conciencia a voluntad. Allí se encuentra no una conciencia de una capacidad de generar y crear activamente en el sentido del proceso gradual común a las operaciones mentales, sino más bien la conciencia de una capacidad de proyectar una energía del yo al mí. Querer que la creación mental comience y proceda. También se experimenta que el yo puede permanecer aparte, testigo de las operaciones o creaciones mentales del mí. Este doble aspecto existe en la mente de toda persona. El yo representa el principio masculino del género mental y el mí el principio femenino. El yo representa el aspecto del ser, el mí el aspecto del devenir. Se notará que el principio de correspondencia opera en este plano lo mismo que en el que se realiza la creación del universo. Los dos son parecidos, si bien difieren enormemente en grado. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Como es en el espíritu, es en la mente. Como es en la mente, es en la materia. Estos aspectos de la mente, los principios masculino y femenino, el yo y el mí, considerados en relación con los fenómenos psíquicos y mentales ya conocidos, dan la clave para dilucidar el funcionamiento y la manifestación de esas nebulosas regiones de la mente. El principio de género mental aporta la verdad de que se encierra en todo el campo de los fenómenos de influencia mental. La tendencia del principio femenino es siempre la de recibir impresiones, mientras que la del masculino es a darlas o a expresarlas. El principio femenino tiene un campo de acción mucho más variado que el masculino. Además, conduce el trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluso a la hora de la imaginación. El masculino se contenta con el acto de querer en sus varias fases. Sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el femenino puede contentarse con generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas del exterior, en lugar de producir creaciones mentales originales. Es decir, la parte femenina pues es toda la parte emocional que tenemos y que nos afecta a nuestro subconsciente, por bien sugestiones externas o nuestras propias sugestiones. Y el masculino pues se orienta un poco hacia la dirección, a lo que realmente queremos, a la voluntad, ¿no? de tratar de conseguir eso, el tomar acción. Todo eso es producto de la energía masculina o de esta parte mental masculina, ¿no? Vamos a continuar. Las personas que pueden prestarle atención continuada a un sujeto emplean activamente ambos principios mentales, el femenino en el trabajo activo de la generación mental y el masculino en el hecho de estimular y dar energía a la porción creadora de la mente. La mayoría apenas hace uso del principio masculino y se contenta con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas que se filtran en su mí y provienen del yo de otras mentes. Pero no es nuestro propósito detenernos en esta faz del asunto, ya que puede estudiarse en cualquier tratado bueno de psicología, con la clave ya indicada sobre el género mental. Pues aquí nos hace mención, ¿no?, de la importancia de tratar de dominar nuestras propias emociones cuando tenemos una voluntad precisamente de dominarlas, de que no queremos que nos afecte. Porque si nosotros no tomamos conciencia de estas sugestiones que nos pueden llegar del exterior, de otras personas o incluso de nuestro propio pensamiento, siempre vamos a ser esclavos de nuestras emociones. Cuando sintamos o alguien nos ataque, posiblemente reaccionemos con ira o reaccionemos tratando de defendernos atacando. Esto es, respondiendo, siendo reactivos, es decir, respondiendo con la parte de la mente con energía femenina, mientras que una energía masculina lo que ayuda es a dominar las emociones. Por eso la combinación de ambas es, digamos, lo ideal, porque si tú te abstienes de la parte emocional y simplemente tienes energía masculina,
vas a ser un poco como un autómata, es decir, nada te va a afectar, pero vas a ser incapaz también de recibir emociones. Y a veces las emociones son precisamente también necesarias para poder ir hacia tu propósito o ir hacia tus metas. Cuando ves que vas consiguiendo cosas, también te impulsa y te da más energía de voluntad a continuar. Eso es gracias a la parte femenina también. Así que tenemos que ser conscientes de ello, ¿vale? Siempre emoción con dirección. Ninguna cosa por separado va a funcionar. Seguimos. El estudioso de los fenómenos psíquicos conoce la realidad de los maravillosos fenómenos clasificados como telepatía, influencia mental, sugestión, hipnosis, etc. Muchos les han buscado explicación a estas diversas fases de los fenómenos, siguiendo las teorías de dualidad mental promulgadas por los diferentes instructores. Y hasta cierto punto están en lo cierto, porque realmente existe una manifestación clara y definida de dos fases distintas de actividad mental. Pero si esos estudiantes consideraran esa dualidad a la luz de las enseñanzas herméticas concernientes a la vibración y al género mental, verían que tienen al alcance de la mano la clave tan buscada. En los fenómenos telepáticos se ve que la energía vibratoria del principio masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona, y que esta última absorbe ese pensamiento y le permite desarrollarlo y madurarlo. En la misma forma obran la sugestión y la hipnosis. El principio masculino de una persona da la sugestión dirigiendo una corriente de energía o poder vibratorio hacia el principio femenino de otra, y ésta, al aceptarla, la hace suya y piensa en consecuencia. Una idea así alojada en la mente de otra persona crece y se desenvuelve, y a su tiempo es considerada una verdadera creación mental del individuo. Aquí viene una definición perfecta, clara y precisa de lo que es la sugestión. Una persona con unas claras convicciones te empieza a hablar sobre algo y tú, simplemente observando la autoridad y la seguridad con la que habla, tú lo das por cierto. O por lo menos cómo se entiende normalmente el término de sugestión, ya que es una palabra que precisamente tiene un montón de significados. Pero lo que viene a exponernos es que la sugestión, o como se entiende normalmente, ha hecho una definición clara y precisa, acaba de hacer una definición clara y precisa de lo que es la sugestión. Este término, que puede tener muchos significados, normalmente se suele atribuir a cómo influye una persona mediante su discurso en otra. Y lo que esa persona le insinúa o le dice de manera indirecta hace que el sujeto que recibe la información, de repente surge una idea dentro de él y cree que esa idea es genuina, que ha salido de su propio pensamiento, cuando realmente de donde ha salido es precisamente del discurso que le dio antes esa otra persona. Es decir, es una manera de influenciar a otra persona con un discurso de manera indirecta. Y me parece una definición, como he dicho hace un segundo, de libro. Vamos a continuar leyendo. De hecho, voy a retomar un poquito la frase anterior para que tenga un poquito más de sentido. Una idea así alojada en la mente de otra persona crece y se desenvuelve, y a su tiempo es considerada una verdadera creación mental del individuo, aunque en realidad no es más que el huevo de un cuco puesto en el nido del gorrión, pues aquel ave pone sus huevos en nido ajeno. Es decir, esa persona ha puesto una idea en ti y de repente esa idea sale o aparece en tu mente consciente, de tu subconsciente pasa al consciente, y puedes pensar, ¡hala! Anda, ¿y esto? Ese pensamiento, de repente, tú crees que ha salido de ti, pero en realidad no es así. Ha venido influenciado por esa información que te ha dado la otra persona. O puede ser cualquier otro estímulo, incluso ver un cartel en una calle. De hecho, hablando ahora de esto, precisamente, ¿qué crees que persiguen los carteles de publicidad en la calle?
Son intentos de sugestiones. Tú vas andando por la calle pensando en tus cosas y de repente ves un cartel gigante de una hamburguesa. ¿Qué aparece en tu mente? Ostras, pues estaría bien comerme una hamburguesa. O incluso hacerte tú una hamburguesa en tu casa. Pero la idea de comer una hamburguesa no ha surgido de ti. Ha surgido de un cartel que incluso es posible que ni te hayas dado cuenta y lo hayas visto de manera consciente. ¿Vale? Porque normalmente el subconsciente recoge toda la información. ¿Vale? La recoge toda y todas las emociones que esos estímulos recogen. Pero cuando pasa a tu mente consciente es cuando realmente crees que esa idea ha surgido de ti. Bueno, vamos a continuar. El proceso normal es que el principio masculino y el femenino de una persona obren coordinada y armoniosamente en conjunto. Vale. Bueno, hemos entendido lo que es la sugestión. Vale. Entonces, el estímulo que tú recibes como receptor es precisamente la energía masculina o el pensamiento o la mentalidad masculina del emisor. Es decir, alguien, por ejemplo, te viene a hablar sobre un tema y viene con una autoridad, viene con una seguridad en sí mismo, ¿vale? Con una dirección. Esa es precisamente la mentalidad masculina. Y eso se incrusta en nuestro subconsciente porque nos produce una emoción. Nos produce una emoción, por ejemplo, de pensar, ostras, pues qué interesante esto que ha dicho. ¿Cuánto sabe esta persona sobre este tema? Pero lo que es importante es que nos quedemos con que el que emite ese estímulo es precisamente el principio o la parte mental masculina y las emociones que nos hace sentir esa información o ese discurso la recoge nuestra mentalidad con energía femenina, la emoción. Es por eso por lo que generamos emociones. ¿Ok? El que recibe el estímulo es la mentalidad femenina. Y el que la envía, la mentalidad o mente con energía masculina. Ahora sí, seguimos. Por desgracia, el principio masculino del hombre corriente es demasiado inerte y perezoso para obrar y el despliegue de poder volitivo muy ligero. En consecuencia, la mayoría está dirigida por las mentes y voluntades de aquellos a quienes se permite querer y pensar por uno mismo. ¿Cuántos pensamientos u obras originales tiene o crea el hombre corriente? ¿No es la mayor parte de los hombres simple sombra o eco de los que tienen una mente o voluntad más fuerte que la suya? La perturbación proviene de que el hombre corriente descansa casi completamente en su conciencia del mí y no comprende que realmente tiene un yo. Es decir, no pensamos en la dirección, no dirigimos nuestros pensamientos. Normalmente las personas lo que hacen es reaccionar ante estímulos y digamos energía masculina de una parte externa a ellos. El mayor ejemplo es la televisión. La televisión influencia muchísimo a las personas porque las personas simplemente reciben información, con lo cual lo único que van a recibir es emociones que le producen esas imágenes o esas noticias o lo que sea. Por eso siempre digo que las noticias tenemos que eliminarlas de nuestra vida, porque lo único que nos hacen es producirnos emociones negativas, emociones de miedo, de temor, de desesperanza, guerra. De hecho, te animo a que cojas un noticiario y simplemente anotes las 10 noticias o los avances del telediario, las 10 noticias principales, y dime cuántas son negativas y cuántas son positivas, cuántas producen emociones negativas en ti y cuántas positivas. Y te vas a dar cuenta de que estamos siendo bombardeados por información que nos producen emociones negativas. Pero aquí nosotros somos exploradores del alma y precisamente estamos elevando nuestra conciencia para darnos cuenta de esto, de estas informaciones que nos llegan. Nosotros simplemente, al tener conciencia de ello, automáticamente las bloqueamos y no las aceptamos. Es como un juego de nuestra mente. Nuestra mente quiere
imprimir esas emociones en nosotros con esas noticias. Pero una vez tenemos conciencia, ya no hay marcha atrás. Somos suficientemente conscientes para defendernos y no producirán en nosotros emociones negativas. ¿Vale? Así que eliminemos todos estímulos que nos produzcan emociones negativas, sean personas, sean redes sociales, amigos. Eliminemos todo eso que nos produce emociones negativas, o por lo menos, si no podemos eliminarlo, reduzcamos al máximo posible las interacciones con este tipo de estímulos. Ahora sí, vamos a continuar. Está polarizado en su principio femenino mental y en su principio masculino, en el que reside la voluntad, permanece inactivo o inerte. El hombre fuerte manifiesta invariablemente el principio masculino de voluntad y su fuerza depende materialmente de este hecho. Y en lugar de vivir de las impresiones que le producen otras mentes, domina la suya propia, mediante su voluntad, obteniendo así la clase de imágenes mentales que quiere y dominando así también las mentes ajenas. Es importantísimo practicar nuestra mentalidad masculina, nuestra dirección, y para eso el tener metas y el tener un propósito es increíblemente atractivo para eso. ¿Vale? De hecho, las personas que tienen claros sus objetivos son personas atractivas. Atraen porque te empiezan a hablar sobre algo con ese entusiasmo que te lleva a decir, ostras, quiero conocerle más aún, quiero que me hable sobre esto, quiero aprender de él. Son personas, normalmente son admiradas. Así que tenemos que fomentar nuestras metas, nuestros logros y buscar nuestro propósito. Porque si tú no tienes un propósito, ahora no lo tienes claro, tu verdadero propósito es precisamente encontrarlo. ¿Vale? Vamos a continuar. Si se observa a un hombre fuerte, se verá cómo se las arregla para implantar sus gérmenes mentales en la mente de las masas, obligándolas así a pensar de acuerdo con sus deseos. Este es el motivo de que las masas sean como rebaños de ovejas, que nunca tienen una idea propia ni emplean sus propios poderes y actividades mentales. Realmente no es que no los empleen, es que ellos creen que los emplean, pero realmente son sugestiones que han mamado de las televisiones, de las redes sociales o de medios que lo que hacen es producir en ellos emociones negativas y sugestiones para creer que el mundo es de una manera. Pero realmente no están siendo genuinos con pensamientos genuinos. La manifestación del género mental puede notarse en todas partes diariamente. Las personas magnéticas son las que pueden emplear su principio masculino para imprimir sus ideas sobre los demás. Justo lo que mencionaba. El actor que hace reír o llorar al público está haciendo uso de este principio. Igualmente sucede con el orador, político, predicador o cualquier otro que atraiga la atención pública. La influencia peculiar que ejerce un hombre sobre otro es debida a la manifestación del género mental, según las líneas vibratorias ya indicadas. En este principio reside el secreto del magnetismo personal, de la fascinación, etc., así como también de los fenómenos agrupados bajo el nombre de hipnosis. El estudiante que se ha familiarizado con los fenómenos generalmente denominados psíquicos habrá descubierto el importante papel que desempeña en los citados fenómenos esa fuerza que la ciencia llama sugestión, por cuyo término se indica el proceso o método por el cual una idea se transfiere o se imprime sobre la mente de otro, obligando así a la segunda mente a obrar concordantemente, es decir, actuar como la otra persona quiere, consciente o inconscientemente. Si es consciente, será una persona manipuladora. Si es inconsciente, será una persona persuasiva. Hay una gran diferencia. Una verdadera comprensión de la sugestión es necesaria para comprender de forma inteligente los varios fenómenos psíquicos a que la sugestión da origen. Pero aún es más necesario el conocimiento de la vibración y del género mental, porque todo el principio sugestivo depende de ellos. Los escritores sobre la materia de la sugestión dicen que la mente objetiva o voluntaria es la que hace la impresión mental o sugestión sobre la mente subjetiva o involuntaria, pero no describen el proceso ni indican alguna analogía, mediante la cual sea más fácil comprender la idea. Si se contempla el asunto a la luz de las enseñanzas herméticas, se verá que la energización del principio femenino
por la energía vibratoria masculina está de acuerdo con las leyes universales de la naturaleza y el mundo natural ofrece innumerables analogías que facilitan la comprensión del principio. En realidad, la doctrina hermética afirma que la misma creación del universo obedece a dicha ley y que en todas las manifestaciones creadoras sobre los planos espiritual, mental y físico siempre opera el principio de género, la expresión de los principios masculino y femenino. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Y aún más que esto, cuando se comprende este principio, se es capaz de clasificar inteligentemente de inmediato los variados fenómenos psicológicos, en lugar de sentirse confuso ante ellos. El principio realmente funciona en la práctica, porque está basado en las leyes universales e inmutables de la vida. No entraremos ahora en una dilucidación detallada de los diversos fenómenos concernientes a la influencia mental o a la actividad psíquica. Muchos libros se han escrito sobre el asunto. Los hechos principales señalados en esas obras son exactos, aunque los diversos autores tratan de explicarlos empleando diferentes teorías de su propia cosecha. El estudiante puede familiarizarse con estas materias y, utilizando la doctrina del género mental, coordinar convenientemente la masa caótica de teorías y enseñanzas en conflicto y, además, dominar totalmente el asunto si a ello se sintiera inclinado. El objeto de esta obra no es dar una explicación extensa de los fenómenos psíquicos, sino más bien indicar sencillamente la llave maestra a la que abre muchas puertas que conducen al templo del saber, si se desea explorar su interior. Creemos que al examinar las enseñanzas contenidas en el Kybalión, es decir, encontrar la explicación de muchas dificultades que nos confunden. De nada sirve entrar en detalles referentes a las muchas características de los fenómenos psíquicos y mentales si al estudiante se le dan los medios para comprender el asunto que atrae su atención. Con la ayuda del Kybalión se puede entrar en cualquier biblioteca, pues la antigua luz de Egipto iluminará las páginas confusas y los problemas oscuros. Este es el verdadero objeto de esta obra. No venimos a exponer una filosofía nueva, sino a suministrar las bases fundamentales de la antigua enseñanza universal que esclarece todas las doctrinas y que servirá para conciliar todas las teorías, por diferentes u opuestas que parezcan. Y esta es la gran razón por la que he escogido este libro para iniciar este club de lectura. Puede parecer avanzado, y lo es, un poco avanzado, pero estos 7 principios quiero que se metan en ti. Quiero que sean como un germen que te haga pensar y te haga investigar sobre los principios universales y cómo nos afectan, igual que hemos visto de manera muy clara en este capítulo. Bueno, pues el vídeo de hoy lo vamos a dejar por aquí. Vamos a leer el capítulo número 15, axiomas herméticos. La posesión del conocimiento, si no va acompañada por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que enterrar metales preciosos, una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, debe emplearse. La ley del uso es universal y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. Este capítulo que viene es increíble porque nos dice que todos estos conocimientos no sirven de nada si simplemente los tratamos de tener simplemente en nuestra mente, de agrupar conocimiento, agrupar. No, tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que entenderlos y ponerlo en práctica, aplicarlos en nuestra vida, porque es realmente como vamos a mejorar. Así que estoy deseando de comenzar este nuevo capítulo, que por cierto es el último. Así que te animo a que lo veas porque va a haber una pequeña sorpresa. ¿Vale? Así que poco más. Agradeceros, por supuesto, vuestra compañía, el que sigáis viendo los vídeos y por supuesto que deis al me gusta si habéis considerado que os ha podido ayudar, os ha podido servir o simplemente os has enseñado algún conocimiento del que teníais cierto interés y podéis compartirlo con otras personas, incluso que los practiquéis, como dice el siguiente capítulo, que los pongáis en práctica y cuando alguien te hable observa cómo tu mente va a producir esas emociones y cómo va a tratar de sugestionarte, ¿vale? Si es la primera vez que me ves, os animo también a que os suscribáis
para que podamos seguir compartiendo estas lecturas y no te dejes ningún capítulo, ¿vale? No obstante, te dejo siempre al final un enlace para que puedas empezar la lista de distribución de este gran club de lectura al que hemos bautizado Lecturas para el Éxito. Y bueno, para acabar, como siempre, vamos a celebrar un nuevo día con una gran sonrisa. Todo comienza con una sonrisa.